Hola. Hola, ¿cómo están? Viajeros Muy del camino de bien. la luz, ¿cómo les va? Así Yo soy es, Bien, aquí Magdalena estamos. Sousa Ley, ¿y ustedes? Hola Magda, yo soy Rodrigo López de Armentia. hola Rod, hola Magda, yo soy Mayela Castro y feliz de estar aquí platicando con ustedes esta primera conversación que vamos a tener, no nosotros, pero con las demás personas que se conecten, que resuenen con esto. ¿Y qué vamos a hablar, Rod? Pues la idea original es compartir un poco los conocimientos, las vivencias, los sentimientos que tenemos sobre diferentes temáticas espirituales o no tanto, pero bueno, para quien le resuene y le interese. Así que la temática de hoy, ¿cuál va a ser? Que me encantó porque yo te estaba diciendo que eran rompimientos espirituales y tú me dijiste que no son rompimientos, son despertares espirituales. Y creo que Despertar. desde ahí como que la perspectiva cambia un poquito, ¿no? Sí, bueno, puede ser un rompimiento si lo consideras como que estás rompiendo el cascarón del huevo, ¿no? Saliendo a la vida. Como el ave fénix. Pero el despertar me gusta más, sí. Y a mí Despertar me está gusta muy más bien. reconexión, si no les importa, ¿no? A mí me, me, Ah, me mira. gusta Oh, más sí. reconexión, me gusta más este conectar, ¿no? Este conectar interior pues con nuestra propia, eh, pues nuestra propia sabiduría, ¿no? Interior, porque al final todo esto que nosotros hemos estado pidiendo al universo que se dé, no es más que este pacto y nuestro propio propósito de vida álmico, ¿no? Con el que, pues ahora sí que pactamos bajar a este plano y empezar a trabajar todo esto álmicamente para evolucionar. Pues es que aparte, o sea, mucha gente hablando del despertar espiritual, como que lo primero que haces es cuál es tu experiencia, ¿no? Pero nosotros no queremos meternos en las experiencias propias de cada uno, de cómo fue No. este despertar, sino más bien lo que te conecta a este despertar, que justo es lo que tú acabas de decir, porque creo que una de las primeras cosas que te conecta el despertar espiritual es esta conciencia de que hay algo más, ¿no? De que tienes que empezar a romper con tus propias creencias, de empezar a abrirte un poquito, a investigar, a abrir el Mm. corazón, el chakra corazón, abrir el chakra corona, o sea, que son los, aparte de los primeros chakras que abres cuando empiezas este camino. Ujú. Sí, el despertar espiritual puede venir de muchas maneras. De repente, pues alguna situación en la vida, ¿no? Que te pone dos patas para arriba, o un curso que has hecho que te empieza a hacer reflexionar, o alguien que te acerca una palabra que te genera una apertura de alguna manera, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a aparecer un crecimiento, unas reflexiones, unos sentidos agudizados, pueden ser. Ujú, ujú. Entonces cada uno Pero lo esto vive de pasa manera por... distinta, sí. Claro, Eh, y sí, estoy de acuerdo con ustedes, no vamos a ahondar en el tema de las experiencias personales de cada uno, pero evidentemente el hecho de que empiece un despertar es cuestionarte, ¿no? Cuestionarte cosas, empiezas a como tratar de poner en orden todo y empiezas a observar las cosas desde otro punto de vista. Es como si de repente te sacaran de tu estado de confort y empezaras a ver todo como un observador, ¿no? Desde fuera. Empiezas a ver como cosas que empiezan a suceder, que te empiezas a cuestionar si son reales o no. Además, te empiezan a pasar pues unos rompimientos emocionales importantes, porque la gente empieza, esa gente con la que tú estuviste toda tu vida empieza como a desaparecer, no toda, pero empieza a desaparecer, empiezan a pasarte situaciones pues diferentes en todos los aspectos de tu vida, porque es como si de repente te subieras a una montaña rusa, ¿no? Y te ujú. dijeran, ahora sí vas para arriba y vámonos, ¿no? Disparados y luego vas para abajo y así estás, hasta que Sí. encuentras ese balance, ¿no? Y ese balance, pues evidentemente te empieza a conectar con otras cosas. Mayel hablaba de chakra corazón, definitivamente. Chakra corazón, cuando tú conectas esa energía que está en nuestro chakra corazón, es porque ya hubo ese rompimiento material, ¿no? Ya no estás desconectándote de todo con lo que te conecta a la tierra, que es una cuestión mucho más material en el sentido de que todo lo que ves, pues para ti es normal, ¿no? Y cuando tú ya haces esa conexión con el chakra corazón, empiezas a trabajar desde la compasión, desde el perdón, desde tu propio autoperdón. O sea, empiezas esa conexión contigo para después conectar arriba con el chakra corona, que es lo demás, lo que comparto con otros. Yo te vi muy que querías platicar. Sí. No, estaba reflexionando un poco lo que decía Magda, sí. El, a ver, es que claro, depende de la experiencia de cada uno, se le pueden ir despertando varios chakras, pero suelen ser
los de más arriba, ¿no? Los que empiezan a hacer Ujú, los cambios más grandes, claro. cuando uno empieza a conectar un poco más con el espíritu. Entonces, de repente puede ser el chakra del corazón, el plexo solar, la garganta, y seguramente muchos de ellos irán acompañados de experiencias que te van pasando. Puede ser que empieces a sentir distinta a la gente que tienes a tu alrededor, alguien que todavía has confiado toda tu vida y de repente empiezas a desconfiar, ¿no? Ujú, ujú. O al revés, que te empiezan a suceder sincronicidades. Es decir, Sí. justo Ujú. estaba acordándome de ti y te llaman. O que se te aparece en la calle la persona que necesitabas para ayudarte con algún tema que tenías ahí trabado. Entonces, bueno, si quieren podemos entrar en las clarisensibilidades y cositas de estas. ¿Sabes qué A pasa? mí, Porque eso que acabas de decir es importante. Pero a ver, Maya, tú primero y ahorita yo ya ahondo en eso. o sea, yo iba a decir, por ejemplo, que a mí una de lo que hablaba de las sincronicidades, creo que fueron de las primeras cosas que empezaron a manifestarse en mi vida. O sea, justo empezaba yo, pensaba en alguien y era como de, se apareció, me marcó. ¿Sabes? Como estas premoniciones, puedes decirles que al fin y al cabo pues tiene que ver con las claris porque vas manejando, bueno, vas despertando un poquito también la intuición, ¿no? Y tiene que ver también con la conexión que vas creando contigo. Pero esto de los números, que creo que es algo que le pasa a la mayoría de las personas, algo con lo que todo el mundo puede conectar, que empieza a ver el 11-11, el 12-12, empieza a ver como estos números repetidos, que sí, que aparte es algo muy Sí, fácil, sí, que sí, todo el sí. mundo ahorita lo empieza a conectar y es creo que una manera del mundo material en el que vivimos, en el que nos rodeamos, que estamos aparte tan presentes todo el tiempo de que qué hora es, que sabes, como muy attached a esa parte. Y es una parte muy bonita en la que empiezas a desconectarte al ver estas cosas, ¿no? Como que empiezas ahí poquito a poquito a investigar y a ver por dónde me está llevando y qué me quiere decir y qué está abriendo, qué percepciones estoy empezando a abrir. Los Pero signos de la entonces, a ver, Matrix. ahora sí yo quiero entonces ahondar aquí en un poquito, que es lo que yo quería Vamos. decir después de que Rodrigo dijo lo de la parte de que efectivamente se conecta primero el plexo, o se pueden conectar los superiores, y entonces empieza a hacer como este cuestionamiento, ¿no? Y te empiezan a pasar todas estas cosas. Pero entonces, ¿esto qué significa, chicos? O sea, ¿tenemos dones? ¿No tenemos dones? ¿Todos los tenemos? O sea, ¿sí es real que los tenemos? ¿Todos pueden Sí. tenerlos? ¿O somos seres especiales? ¿Somos seres superdotados? O sea, ¿qué onda ahí? O sea, ¿qué opinan? A ver, Ro, ¿qué opinas? En mi entendimiento, yo creo que los dones existen todos para todos, que todos Ujú. podríamos tenerlos todos si quisiéramos o si los trabajásemos suficientemente. Claro. Pero sí es verdad que como cada uno tiene una mayor conexión, un mayor talento, si le queremos poner una palabra, con alguno específico, ¿no? Hay A eso quien se iba yo a conecta preguntar. más pues Ujú. con la Completamente. intuición, con el sentir las cosas, quien oye o quien ve o quien, bueno, eh, yo creo que sí, cada uno tiene una conexión o un camino por donde empieza más fuertemente, ¿no? Que luego puede ir Exacto. desarrollando otros, pero el Sí, espíritu tiene la ujú. capacidad de tenerlos todos. Claro, sí, yo también creo que tenemos, o sea, que todos tenemos dones, o sea, no creo que somos seres superdotados, super especiales, simplemente pues los vas abriendo, ¿no? Y los vas trabajando y vas quitando también los velos y las creencias, pero como dices, Rod, creo que también hay uno que predomina y creo que también tiene que ver a lo mejor con lo que vienes a trabajar, ¿no? En esta vida, o sea, a lo mejor en otra vida no, ese don no lo pues no que no lo hayas abierto completamente, pero igual tiene que ver con tu propósito, con lo que vienes a hacer aquí. Y por eso predomina en este plano. Exacto. Mm. Entonces estoy con ustedes, ¿no? O sea, sí, definitivamente sí es un propósito, sí es que aceptamos el trabajo, o sea, nos hacen la propuesta de trabajo a todos, pero exacto, porque eso sí, es así. Sí, sí, O sea, sí. desde arriba, ¿no? Desde arriba nos hacen esta propuesta de trabajo a todos, pero álmicamente tú decides si aceptas el trabajo o no. Y dentro de ese trabajo que aceptas, pues también tú decides si renuncias o no, porque también se Sí. vale renunciar. También se vale no aceptar, también se vale bajar a este plano y empezar a desarrollar tus propias percepciones, pero quizá tu parte emocional decide que no estás listo y tu alma no está preparada y también se vale renunciar y no continuar, ¿no? O sea, es como, es un trabajo de mucha valentía, es un trabajo de mucha disciplina y sí, efectivamente es parte de tu propósito de vida el que tú hayas decidido
pues trabajar estos dones en este plano, porque sí todos los traemos, pero definitivamente no los traemos ahí nada más porque sí, porque tú decides si los trabajas o no los trabajas, pues para hacer esos rompimientos espirituales y sobre todo o ese despertar espiritual, ese crecimiento espiritual, como dice Rodrigo, pero trabajarlo también, pues con un propósito que no siempre, ojo, que no siempre es el propósito que todos creemos, ¿sí? Porque aquí vamos a entrar entonces en la parte de lo que decía Rodrigo, de las claris, por qué están las claris y por qué las traes, y que a veces nos conectan esas claris con nuestro propósito de álmico, que es a veces tú romper tu parte espiritual para ti y los tuyos, y habemos personas que tenemos un trabajo colectivo y que ese Claro. trabajo, Ujú. ajá, que es diferente, que no, ojo, que no es menos importante el uno del otro, para nada, No, no, a ¿no? ver, trabajar a la familia, o sea, lo Es dicen los grandes purísimo. maestros, que es o sea, sí que si quieres de verdad crecer espiritualmente, tengas una familia y trabajes con ellos, Así porque es, son los que te así muestran es, aparte todo. todo. Y no hay forma de que Buen te los quites de desafío. encima porque no hay manera, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. entonces, es importante esa parte, ¿no? Entonces, ya sabiendo desde ahí, pues creo que esa es las primeras herramientas que tienes que empezar a trabajar, pues son precisamente poner en orden, pues toda tu parte emocional. Por eso la importancia de reconectar con tu propio chakra corazón, con tu propia historia personal, poner en orden todo lo que está en ti. Yo siempre les digo, ¿no? Siempre les digo y suena a lo mejor repetitivo, pero yo siempre digo, sanador que no está sano no puede sanar a otro. Imposible, imposible, imposible. Sanador que no está correcto y dentro de la normalidad de este plano, por favor, porque no nos volemos, este, no puede ayudar a ¿Aún? otros. Es tan simple, aún sí, es tan simple como eso, ¿no? Entonces, Rob, pues vamos a darle, ¿no? A lo que platicabas tú de las Claris, a ver, ¿qué conectamos ahí? Pues no, bueno, en línea con lo que decías, que siempre se puede renunciar o cambiar los contratos álmicos o lo que fuere, Ujú, hay, no en mi caso, pero hay gente que le pasa que se le despierta una clariaudiencia, por ejemplo, con un ujú. al 100% y de repente empieza a escuchar voces y cosas y dices, me están volviendo loco, basta, paren esto y lo cortas Sí, y no claro. lo Claro. tienes más, Sí, 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 sí. porque si Pero te... hay que tener que trabajar la emoción, estamos, ¿no? Porque tendrás que Exacto, la bajar tus miedos, emoción, ¿no? el miedo, la angustia, el saber canalizarlo. Por eso es tan importante, pues, la herramienta de la meditación, Claro. Ujú. Ujú. respirarlo y bajarlo y entonces volver a centrarnos. Y a ver, lo que acabas de decir, creo que la emoción principal que hay que trabajar detrás de todas estas claris es el miedo. Sí, O sea, totalmente. creo que la mayoría, o sea, te conecta, pero igual cuando abres ¿cómo es la que empieza a ver cosas? Pues también te da miedo, ¿no? O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? A veces no todo es bonito, no todo está en la luz, entonces Ansiabilidad. también lo puedes cerrar Ujú. completamente. Esto de sentir, la intuición, el plexo, a ver, tampoco es bonito estar sintiendo lo que todo, sabes, todo tu alrededor, porque Mm. vivimos aparte en un mundo ahorita, con las guerras y con todo esto, que las emociones no son lindas y estarlo procesando tú siendo como este purificador de aire, no es lindo y eso sí puede ser como muy overwhelming para muchas personas y entonces, ¿qué pasa? Lo cierras. O sea, el miedo es lo primero que te conecta y es donde sales volando y ya no, o sea, no quieres trabajarlo, pero entonces sí creo que la primera emoción, lo primero que hay que tener en orden emocionalmente es el miedo, que es que muchas veces sí ese miedo es demasiado fuerte y te hace salir para el otro lado. Pero yo ahí les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que si te das la media vuelta, puedes algún momento regresar? O sea, ¿la vida te vuelve a traer de regreso? Sí, sí, completamente. Claro, O sea, yo te lo digo por experiencia propia. O sea, vamos a ver, porque vamos a hablar o sea, que esto que estamos compartiendo sirva para hablar desde la honestidad, ¿sí? Claro. O sea, que nosotros podamos, que nosotros ahora tengamos un poco más de desarrollo que otros, no implica que somos omnipotentes y superdotados y super maravillosos. Claro que no, nuestros procesos han sido complicadísimos. De hecho, o sea, cuando compartimos entre nosotros nuestros propios procesos, nos damos cuenta
pues que no estamos solos, ¿no? Que sí Claro. efectivamente ha estado duro el camino y el proceso, ¿no? Llegar hasta acá no ha sido sencillo. Entonces, sí, yo te puedo decir desde mi punto de vista que hubo un tiempo cuando ya tuve eh, el despertar como tal, porque siempre estuvo, que también Ajá. eso creo que todos nosotros lo sabemos, ¿no? Siempre estuvo, Mm. desde niños siempre estuvo, pero hubo una serie de creencias, de cuestionamientos, de muchas cosas que surgieron a lo largo de nuestra niñez, adolescencia y adultez, que yo, por ejemplo, mi parte energética tuvo su boom en la parte de adultez realmente, que es Ok. cuando hago realmente ese despertar. Pero precisamente fue tan duro ese despertar también en una generación en donde había demasiadas creencias en contra de lo que yo experimentaba y estaba viviendo, que fue más duro de lo que ha sido para ustedes dos. Eso que dices es muy Entonces, importante, las generaciones, sí, porque sí creo que ha ido cambiando. así es, afortunadamente ustedes viven en una etapa en donde esto es más abierto, se puede hablar, se comparte, se cuestiona, sí, sí, seguirá cuestionando muchísimo tiempo más, pero al final se acepta, ¿no? No es algo que te aísla o que te crea rechazo. En mi época lo fue, y eso todavía creaba todavía parte de tu propio despertar, te creaba todavía esa condicionante de, no lo puedo contar, porque además, o sea, inmediatamente voy a ser rechazada por esto, no voy a ser aceptada en un entorno en donde pues tengo que encajar, porque al final también tengo una familia y tengo una vida y muchas cosas, ¿no? Entonces, eso también, ese cuestionamiento, ese es miedo también a la no pertenencia, también te Ujú. hace aislarte, ¿sí? Claro. Mm. Entonces, dentro del propio despertar está también en la cuestión humana que te hizo a lo mejor irte un tiempo de este tema, y por eso yo te digo, sí hubo esa parte en donde yo desaparecí unos años, ojo, unos años, y en donde mi propia alma me volvió a poner enfrente que yo lo tenía que hacer y no había opción, porque además Ujú. me lo puso frente a un hijo. Exacto. Sí, ¿qué cosa más fuerte en la vida no puede una madre trabajar que es un hijo, Claro. ¿no? Y cuando te lo ponen enfrente y dices, esta es tu prueba máxima en donde esto es lo que tú tienes que empezar a trabajar y tienes que ayudar a este hijo y tienes que sacar adelante a este hijo, ¿no? Y fue cuando dije, es que no hay forma de que yo ya me meta debajo de la tierra como el avestruz y no lo Ujú. confronte. Y entonces desde ahí para hasta acá. Y sí, reconozco que ha habido veces en donde, claro que quiero salir corriendo, tú lo has visto, Maye, Sí. mil veces, ¿no? El día que tocamos Egipto, yo quería salir corriendo. Sí, sí, sí. Sí, 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 Creo sí, que todos claro. salieron, todos, absolutamente todos, ¿no? Sí. Pues ahí has dado con un Entonces, punto importante, que a veces ujú, también el cambio de lugar puede representar un despertar, ¿no? Ajá, ajá. Llegas a Tú un lo acabas de sitio vivir. y dices, wow, ¿qué ha pasado? sí, ujú. Sí, A lo digo, ti te eso cuenta acaba un de poquito tú pasar, más. ¿no, Rod? Sí, Sí, yo estuve hace unos días en México y la vuelta fue toda la vida patas para arriba. Que de ahí fue, ajá, ahí fue para que sepan, ahí fue donde yo conocí a Rod. Porque no crean Ahí que fue nos donde empezó somos todo. amigos, digo, seguramente de muchas vidas, de almas y en muchos Sí. planos, pero en este plano específicamente, fue No fuimos apenas. juntos al colegio, como quien dice. Exacto, sí. En este colegio no, pero en el de arriba En sí. este no, en otro puede ser. sí, claro. Sí. ¿Qué significó También, para ti México? O sea, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué percepción? ¿Qué despertar? ¿Qué? a ver, bueno, a ver, en mi caso México fue una cosa muy especial porque eh, yo antes de viajar tuve la sensación de que no podía viajar sin hacer un trabajo espiritual allí. Entonces fui con esa premisa, con ese contrato con mi propia alma, ¿no? Ujú, Y entonces ya fue solo llegar y empezar bueno, a remover cosas, a sentir la sincronicidad, a tener percepciones, a darse cuenta cómo se está moviendo la energía, ¿no? Por suerte me crucé con Magis en el camino, luego Magda, y me ayudaron a entender un poco y caminar por las calles de México. y por Así las Y aquí que, estamos. montañas. y las montañas, por favor. Sí, 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 sí. Sí, sí. Oye, ¿y sentiste, por ejemplo, que alguna percepción fue la que, o sea, como que despertó algo que no había despertado en Claris? Mm,
No tanto así, no, más bien como que se agudizó alguna que ya tenía, ¿no? Sí, Pero Rodrigo, yo recuerdo que tú nos comentabas, antes de ese recuerdo, porque sí lo tengo muy presente, que sí, todas las señales de que venías para acá, o sí, eso sea, también. era como, que es la clarividencia al final, ¿no? O sea, de Claro. alguna forma la Lo que pasa clarividencia sí es, se abre un poco sí, más. a mí Sí, la clarividencia se me suele dar en sueños, principalmente, ¿no? y a mí Entonces yo también. sueño Ajá, con muchas cosas y ajá. concretamente yo viajé a México en octubre Ujú, y en enero, antes de saber ni que iba a viajar, ya Ujú. estaba sintiendo y soñando con ajolotes, con ujú. pirámides, con México. Y yo decía, ¿por qué estoy soñando con esto que no tiene nada que ver? Pero bueno, Que sí aparte tenía que ver. ni sabías que era un ajolote, o sea, no era como que habías visto No, alguna no. vez un O ajolote. sea, no es De algo hecho, normal. tuve que buscarlo en Google para decir, ¿qué es este animal? ¿No? Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Así Claro, que claro. fue, sí, fue muy interesante. Pero bueno, reconectando un poco con el tema, a veces estas percepciones cuando se despiertan pueden ser un poco agobiantes o puede ser que las sintamos de manera inconsciente. Y en el caso de, pues, quien tiene, como decías tú, Maginode, la capacidad de sentir lo que sienten los otros, un poco esta empatía, esta clarisentimiento, como se llame. Sensibilidad. Cuando estás con poca gente es fácil de gestionar, pero cuando estás en sitios con mucha gente puede ser que te agobie, que sea Claro. overwhelming, como dices. Y entonces te obliga a tirarte para atrás y a aislarte. Como esto, como puede ser como la clarividencia o cualquiera de, o la clarividencia, ni te cuento. En un sitio con un montón de gente No, empiezas a verles todas las Sí, no, cosas no, que lleva bueno. cada uno, las mochilas, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. yo creo que Y sí, a de las veces, peores sensibilidades es esa, Rodrigo, ¿eh? La clarisensibilidad. mm, Yo Clarisensibilidad creo que sí, sí. para mí, sí. Sí, Es yo te horrible, o lo sea, puedo decir, que lo padezco es tremendo, ¿no? O sea, porque vas en un avión y tú no, o sea, para mí el avión es un tema, yo tuve una es experiencia en un un tema. avión regresando de un curso que fue la primera vez que abrí la clarisensibilidad de forma fuerte. Había ido a un curso muy fuerte en Estados Unidos y regresando, me acuerdo Vaya que perfecto, poco. aterrizando, le escribí, o sea, en cuanto tuve señal, me acuerdo que le escribí a Magda y le dije, algo está mal. O sea, yo vomité, casi me desmayo, la presión se me bajó horrible y resultó que el pasajero de dos para adelante estaba desmayando, era un señor ya mayor y le estaba pasando todo esto y yo me estaba ah, tragando toda la emoción y pero yo aparte me sentía fatal, o sea, yo decía, pero es que no es normal que me sienta así o sea, nunca me había pasado en un vuelo, ¿no? Y de ahí hubieron como varias veces que en los vuelos me pasó, hasta que ya tuve que aprender cómo aislarme en esos lugares, pero el rompimiento justo de bueno, el despertar de esta Clary, pues sí fue, y mm, hasta el momento, ¿no? O sea, y sí creo que es una clarisensibilidad que sí te puede aislar muchísimo, porque, sí, como dices, o sea, con el simple hecho de que vayas a un restaurante, o sea, estás sintiendo todas las emociones de las personas y tienes que empezar a sacar estas herramientas en las que tú solito no empieces también como dice Magda, a aislarte, a hacerte, pues sí, a quedarte en tu burbujita de pues ya no puedo hacer nada, no puedo salir, no puedo porque estoy teniendo estas experiencias, ¿no? Que tampoco de mm, eso se trata. Creo que también, o sea, el punto de todo esto es hacer ver que no se trata de, que no puedes seguir en el mundo, o sea, que esto no te impide seguir una vida normal, de cierta forma, ¿no? mm. Sí, Bueno, digo, Bueno, no qué dejas es de, normal? ¿No? exacto, o sea, ¿Qué ya es no somos normal? bueno, sí, personas normales, eso me ok, queda clarísimo. bueno, Dejémoslo aparcado. exacto, exacto, no vamos a llegar hasta acá, estoy de Pero acuerdo. dentro de todo, Sí. puedes seguir No, bueno, una cierta un vida. avión puede ser un No, lugar interesante, un restaurante también, y no te cuento lo que es una discoteca. Si sales a bailar Ah, de no, fiesta no, y no, no, uf, yo ya no no, puede puedo. ser no, no, Yo sí, no, no, abrumador, no, eso sí te puedo decir que yo sí no, ya no puedo. puede ser no, abrumador. no, 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 ya no Y a podemos nosotros nosotros. somos ¿Mm? adultos, pero cuando esto le pasa a los niños Imagínate. y de repente empiezan a sentir los sentimientos de sus padres Ujú, ujú. y ellos no Sí, saben explicarlo y los padres no saben darse cuenta, y bueno, esto puede ser difícil de llevar, sí, Muy. ¿no? pero no Entonces, imposible. Entonces, ¿qué hacemos? no. Ahí entra la pregunta, ¿qué hacemos? ¿No? Porque sí, definitivamente estoy con ustedes. A ver, aquí definitivamente una de las percepciones que yo tengo más
arraigadas, y de las primeras es esa. Y entonces sí, claro, empecé, o sea, a mí me pasó tan horrible que empecé a sentir hasta la energía de la comida, imagínate, o sea, No, ¿qué? horrible, ¿no? O sea, de que como cosas con unos químicos, me muero cada vez que como cosas con químicos, con cosas, o sea, te puedo distinguir hasta qué trae, qué animalitos o qué está, no sé, una cosa espantosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando entrábamos en espacios enormes, o sea, olvídate, ¿no? Porque sí, imagínate el contacto con las personas. Ya, o sea, váyanse un poquito más allá, ¿no? Vámonos a otro tan. O sea, el contacto con las personas. O sea, para mí, el contacto con las personas es muy complejo porque inmediatamente que toco a alguien, empiezo a sentir absolutamente todo lo que trae, todo lo que siente, todo lo que le pasó. Claro, evidentemente yo ahí corto y yo no entro en más allá. Podría, sí, pero es un respeto también al alma que estoy tocando, ¿no? Mm, Entonces, esa sensibilidad también te lleva a conectar con esa propia clarividencia a través, por ejemplo, eso es lo que hacemos los lectores de fotografías. Cuando empiezas, tus chakras Ujú. de los dedos están completamente desarrollados porque traes una clarisensibilidad muy abierta, y entonces empiezas a tocar a través de las fotos la energía de las personas, y empiezas a sentir qué viene para ellos, qué va a pasar, ¿no? Que empiezas a irte más allá de qué sucede. Fíjate a qué grado se puede abrir la clarisensibilidad. O Eso te iba a sea, decir, no ajá. solo es, sí, o sea, a qué grado se puede abrir la clarisensibilidad. Impresionante, ¿no? O sea, de que tú toques a alguien y sepas qué pasa, ¿no? mm, O que toques el agua de un lugar y conectes con las memorias de ese espacio, ¿sí? Que eso fue lo que me pasó a mí en Egipto. Y entonces empecé, mm. o sea, por supuesto que unos sueños y unas cosas, una cosa impresionante, ¿no? Después amé Egipto, pero al principio fue durísimo estar ahí, ¿no? Entonces, imagínate qué grado puede desarrollarse una clarisensibilidad. O sea, la primera cosa que pasa es, estás en un espacio, como pasó con Mayela, y empiezas a sentir lo que le pasan a las dos personas de adelante. Pero no solo a las dos personas de adelante. Si te vas más allá, empiezas a conectar con todos los del avión, ¿no? Ujú. Empiezas a tocar, y al momento de tocar, cuando empieza a desarrollarse más, sabes quién se sentó, qué sintió, dónde está. O sea, a este grado puedes desarrollar tus sensibilidades. Pero entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos vivir de forma tranquila cuando ya desarrollaste esa claridad, que no te cree una situación inquietante en tu propia energía, que no te afecte a nivel álmico a ti, porque traes la energía de muchos, de muchos, de muchos, de muchos, y eso crea lazos también, porque Claro. eso es lo que tú creas con la gente con la que convives, creas lazos energéticos en donde empiezas a sentir también sus propias emociones, y por eso es importantísimo poner orden en ti y en tu entorno cuando tú estás conviviendo con alguien. Pero entonces, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? O sea, Pues hay yo creo que podemos herramientas, hacer sí. dos cosas, ¿no? Primero, como toda herramienta que uno tiene, ¿no? Hay que aprender a usarla. Claro. Se Ujú. puede programar con un decreto en una meditación o cosas de estas, decir, oye, que esté siempre cerrado, salvo que yo lo abra a propósito, por ejemplo. Ujú, ujú, O que esté siempre abierto, pero a no más de 2 metros. Entonces, que si ujú. estoy en un lugar con 1000 personas, pues siento los que hay cuatro a mi alrededor, pero no todos. Ajá, 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 sí, sí. Exacto. O O sea, eso es bien importante lo que acabas de decir, ¿sabes? Una herramienta, no a todos nos funciona la misma herramienta. No, tienes también que buscar tu herramienta, ¿no? Porque igual y conectas con mm, diferentes cosas. Alguien conecta más sí, con la tierra, alguien conecta más con lo que tiene que ver. O sea, sí tienes que buscar la energía que aparte vaya contigo. sí, también hay que ver Ujú. quién no tiene y si quiere desarrollar alguna de estas sensibilidades. Pero bueno, es Exacto. igual, ya puede ser para otro capítulo. Yo creo que esto hasta aquí dejamos y dejamos abierta esta posibilidad de qué herramientas, qué nos ayudaría, Mm. cómo sabes qué seguir, cómo puedes conectar Es con lo qué que es lo que realmente sigue, te pero es toca. que es justo qué sigue Sigue, después de claro. tu despertar. O sea, ya que despertaste, ¿qué sigue? Ahora, ¿para dónde vas? ¿No? O sea, ya estoy empezando a abrir estas claris y ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde tiras? Ujú, Ok, ya no, ujú. no salí corriendo, no me ganó el miedo, acepté el contrato, acepté Mm. la propuesta de trabajo, ¿ahora qué? ¿A dónde vamos?
pues hay que probarlas, empezar a usarlas y empezar a creérselas, ¿no? Cuando Eh, tocas un alimento y dices, oh, esto tiene no sé cuántos químicos, no, seguro que estoy loco pensando tonterías. De repente no, créetelo. Ujú, ujú, ujú. Exacto, eso es bien Ándale. importante. Ahí Prueba. vamos a cerrar ahí, Rodrigo, con que lo primero Sí, que tenemos que trabajar es no ser nuestros propios bloqueos de energía. eso. Qué fuerte, híjole, y creerlo, que aparte es algo que, pues sí, la verdad, hasta la fecha, y vaya que ya llevamos años en esto, yo puedo decir que sigue siendo un gran trabajo a veces, ¿no? El creerlo y Mm. el decir, sí está pasando, sí es real. El entorno a veces Sí, puede jugar a favor o en contra, ¿no? Si estás en un entorno donde todo el mundo dice, deja ya tus tonterías, Ujú. no te lo crees, ¿no? Pero si de repente conectas con dos o tres personas como nosotros que nos ha pasado ahora, dices, oye, a mí me pasa esto, a mí también, a mí me pasa algo parecido. Entonces, estoy loco, pero no soy el único, ¿no? entonces, somos tres locos en el camino entonces, ¿qué vamos a hablar la siguiente vez? Yo creo que de esto. esto no soy mi propio bloqueo, pero ¿qué crees? Que también hay que hablar de esos lazos debilitantes de otros que me pongo en mí y me los pongo como si fueran de verdad el abrigo de protección de mi vida, porque me da pánico confrontar. Y Me genero entonces unas esos lazos creencias que ni debilitantes son de mías. otros, uh, así es. ¿Sale? Ujú. Pues chicos, un Sí, pues placer. Amo estas conversaciones, por eso decidimos grabarlas. Está increíble. Ojalá que les sirvan a los demás, que se conecten con el que toque. No es importante con mm, quien se conecte y les sirva. Esto es Que parte resuene de en nuestra alguien, colonia ¿no? del Que universo. sí. la intención es que Ujú. quien llegue, llegue y quien quiera escucharlo, lo escuche y a ver, nunca Y si sabes. les gusta o no les gusta, están de acuerdo o no están de acuerdo, pues que lo pongan en los comentarios. También, Exactamente. exacto. Y ahora sí que palomita en el universo para nuestro propósito. Eso. Por favor, sí, sí, sí. Gracias. Nos vemos la próxima Buenísimo. semana. Gracias. Adiós, alma Hasta namaste la a los dos. próxima. Namaste.